apreciables estudiantes. Qué alegría, qué bendición poder compartir nuevamente con ustedes por este medio. Deseo de todo corazón que ustedes estén bien en casa, que cada uno de sus familiares se encuentre muy bien. En esta mañana quisiera compartirles una pequeña reflexión. Yo sé que cada uno de ustedes, tal vez al ver las noticias, o sus papás, sus familiares, cuando ven las noticias se preocupan. Cada vez hay más casos, cada vez más hay contagiados, y tal vez nos preocupamos en cómo vayamos a estar de aquí a un mes, de aquí a 2 meses. Pero yo quiero invitarlos a que siempre confiemos en el Señor. Yo, como muchas veces yo les he dicho, tal vez se van a cansar de escucharlo, pero yo siempre les he dicho que confiemos en nuestro Dios, porque Él es un Dios que está en todo tiempo y en todo momento con nosotros. Así como Dios estuvo con Moisés, así va a estar con nosotros siempre. Así como Dios estuvo con Moisés cuando ellos iban en el desierto, ellos les daba frío y los israelitas se quejaban: Moisés, tenemos frío, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés pedía a Dios, y Dios les mandaba columnas de fuego para calentarlos. Cuando ellos tenían hambre, le decían: Moisés, tenemos hambre, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés le pedía a Dios, y Dios le mandaba el maná, le mandaba esa comida, y que ellos extendían la mano y comían. Cuando ellos tenían sed: Moisés, tenemos sed. Y Moisés le pedía a Dios, y Dios mandaba agua por medio de las rocas. Cuando ellos tenían mucho calor, le decían a Moisés: Moisés, tenemos calor. Y Moisés le pedía a Dios, y Dios mandaba esas nubes que los acompañaba en todo ese camino. Dios estuvo con ellos en todo tiempo. Dios no los abandonó. Muchos de ellos tal vez dejaron de creer en Dios, dejaron de confiar en Dios. Tal vez se cansaron, se enojaron. Y ustedes conocen muy bien la historia, que muchos se arrepintieron, muchos quisieron regresar con el faraón para que él les diera comida. Pero Dios no los dejó. Dios les dio comida a todos por igual. Dios nunca los abandonó. Por lo que yo les digo que debemos de tener esa confianza siempre en nuestro Dios. Así como Moisés confió en Dios, nosotros también confiemos en Dios, para que Dios sea quien nos guarde, para que Dios sea quien esté con nosotros en todo tiempo y en todo momento. ¿Sí? Que el Señor los bendiga. Espero que les haya sido de bendición estas palabras. Vamos a pasar a nuestro curso. Vamos a iniciar. Estamos iniciando una semana más. Estamos iniciando la tercera unidad, en la cual yo les suplico a todos, a cada uno, si me lograran ver los 22 estudiantes de tercero básico, ya cada uno de ustedes, yo les pido de favor, yo los aprecio bastante, yo sé cómo son, quizás no los conozco al 100%, pero los aprecio a cada uno, con cada una de sus virtudes que tiene. Y sobre todo sé que cada uno de ustedes son excelentes estudiantes, son muy buenos estudiantes, que cuando se esfuerza, hace buenos trabajos. Lo que yo quiero de ustedes es un poquito más de esfuerzo, ya que muchos el bimestre pasado no me entregaron ninguna tarea. Son situaciones que preocupan, no entregaron tareas, pero este tercer bimestre entreguémoslo. No nos acomodemos, como les decía, no nos acomodemos a que igual voy a ganar
o igual este año ya va a pasar y así nos vamos a pasar encerrados en casa. No digamos eso. Confiemos en nuestro Dios, que Él nos va a ayudar y Él nos va a guiar. Y sobre todo, preocupemos nosotros por aprender. No porque Dios me va a ayudar siempre y yo voy a estar dormido un día y no voy a trabajar. No es de esa manera. Esforcémonos un poco más en nuestras actividades, en nuestras tareas, en todo lo que hagamos. Tal vez hay temas que ustedes, es que eso lo vi el año pasado, o es que eso ya lo vimos. Si es así, ayúdenme. Déjenme en los comentarios, Miss, hagamos esto de esta manera, Miss, hagamos esto. Yo con gusto los puedo apoyar, los puedo guiar para hacer esas actividades. Muy bien, espero que cada uno de ustedes tome conciencia para poder entregar las tareas a tiempo. Ahora vamos a entregar todas las tareas por Classroom. Van a hacer todas las tareas. No quiero correos, no quiero por ClassDojo, no creo por otros medios, no. Únicamente por Classroom y ahí les voy a dar la fecha. Para todos los que ya vieron su folleto, la fecha de entrega de este folleto número 1 es el miércoles 3 de junio. Si alguien por cuestiones muy especiales no puede entregarlos el 3 de junio, me lo hace saber unos 3 días antes o 2 días antes, que me lo haga saber y yo le voy a indicar cómo va a entregar esa tarea, por qué medio lo va a hacer. Yo le voy a ir diciendo. Pero si estudiantes que no entregan nada y nunca informan nada, no podemos ayudarlos a última hora. A veces quieren que los apoyemos a última hora, pero en los 2 o 1 mes que recibimos clases, nunca los miramos, nunca mandan correos, nunca no sabemos nada de ellos. Entonces es de esa manera. Por favor, traten de cumplir la fecha en la que se entrega la tarea. También les recuerdo que únicamente vamos a trabajar 2 clases por YouTube, que es lunes y miércoles, en la que vamos a tratar de trabajar el tema de una vez. Y los días viernes lo vamos a trabajar por Zoom. El horario va a ser en el horario del curso. En este caso, iniciaríamos de 8:45. Sí, 8:45 a 8:30. Por lo que pido que vayan tomando nota y si tienen dudas, escríbanlas en su agenda para que el día viernes puedan plantear sus dudas, porque se debe de aprovechar ese tiempo. Entonces, tomemos en cuenta eso para que no tengamos inconvenientes. También, bueno, con respecto a las informaciones, yo creo que eso es lo único. También les pido que colaboremos en todos los cursos, principalmente en lectura. Yo sé que a ustedes les gusta leer bastante. Vamos a... Miss Flor de María va a trabajar con ustedes. Colaboren con ella para que no tengan inconvenientes, ¿sí? Bueno, antes de pasar a la clase, solo me permiten un momento. Voy a conectar nuestra cámara. Bueno, gracias chicos, disculpen. Bueno, vamos a pasar con nuestro tema y son el resumen y las conclusiones. Yo sé que ustedes ya las conocen bastantes, han trabajado resúmenes, han trabajado conclusiones en diferentes trabajos. Lo que hacemos a veces con esos resúmenes que a veces no escribimos muy bien o escribimos a la carrera.
y al final a veces escribimos resúmenes mal hechos o conclusiones mal hechas. Por eso yo les pido que pongamos atención en este curso. Bueno, nos dice que el resumen es la exposición breve de lo esencial de algún tema o de alguna materia, principalmente de algún tema, tanto efectuado de manera oral como escrito, porque claramente podemos hacer un resumen de algo oral, de un discurso, por ejemplo, o de algún tema que puede ser escrito. ¿En qué consiste un resumen? El resumen consiste en reducir el tema. Por ejemplo, si yo les doy 5 hojas de un tema y les pido un resumen, la intención es reducir ese tema, sintetizarlo, hacerlo más pequeño y saquemos solo las ideas principales de ese tema. Es un texto o documento de una exposición, como ya les decía, puede ser un texto o documento, o puede ser de una exposición oral, en la que nosotros solo vamos a extraer la información importante. ¿Y cómo se extrae esa información importante de un tema? Punto número 1 es subrayar. Por ejemplo, ustedes visualizan aquí un tema. Ustedes visualizan muchas letras ahí. O ustedes en la parte final de este folleto encuentran un tema. Es muy bonito. Es una lectura que se llama El pianista. Ustedes ahí tienen ese tema. Pero cuando ustedes lo leen son como 2 hojas y ¡ay, que es mucho! Me da pereza leerlo y a veces eso decimos. Pero yo sé que a ustedes no les da pereza porque son muy buenos lectores. ¿Qué hacemos para sacar esas ideas principales? Número 1, debemos leer el tema. Para hacer un resumen, yo debo leer el tema. Muchos lo que hacen, y me he dado cuenta cuando les piden resumen, solo es colocar el título. Ay, esta parte está bonito, hasta donde está el punto, y copian. Luego se saltan al siguiente párrafo y leen otra vez. Ay, esta parte, solo buscan como que las partes bonitas. Eso no es un buen resumen, porque esas partes bonitas, al final, cuando ustedes unifican su resumen, tal vez no tenga relación o estén escribiendo lo mismo, porque no leyeron completo el tema. Número 1, debemos de leer el tema para realizar el resumen. Punto número 2, subrayar. Subrayar. Eso significa que estamos sacando lo que nosotros consideramos importante de ese tema. Lo subrayamos para cuando escribamos nuestro resumen, lo escribamos correctamente, debe ir de manera ordenada y que vaya sobre todo de acuerdo a nuestro vocabulario. A que la redacción no sea copiado como está en el libro, como está en el tema, sino con mis propias palabras. Eso significa que yo estoy haciendo un buen resumen. De esa manera es que se hace. En el segundo párrafo nos dice, es una síntesis elaborada que se obtiene a partir de las ideas principales subrayadas, era lo que les decía, o de las notas tomadas en una exposición. Para elaborarlo de manera correcta se debe comprender el orden de las ideas, asimismo observar la conexión existente entre ellas que han sido expuestas en los diferentes párrafos. Debemos ordenar las ideas, organizar todo lo que tenemos para que tenga relación, para que tenga orden, para que para que nuestro resumen se entienda cuando alguien más lo lea. ¿Sí? Se debe organizar
El material, redactar con exactitud y brevedad solo las contribuciones básicas del autor en la materia tratada con frases cortas y sin juicios críticos. Entonces, de esa manera. Luego encontramos la estructura de un resumen. ¿Cómo debe de ir un resumen correcto? Estructura del resumen. Como ya se ha mencionado, el resumen es una gran técnica para adquirir información, para ordenar información también, para que la información que nosotros vayamos a dar sea de forma sintetizada, sea la información más importante y que el lector no se complique. Por ejemplo, a veces nosotros nos piden un resumen, pero a veces no sabemos hacer esos resúmenes. A veces cuando entregamos el resumen, entregamos 5 hojas o 10 hojas, imagínense. Si el lector no le gusta leer, entonces, medio va a pasar las hojas, así, ya lo leí, más o menos. Pero si nosotros llevamos solo unas 2 hojas, por ejemplo, o 3 hojas de un libro, y el lector lee el título, qué interesante el título, y va leyendo toda la introducción y todo, y lo va a encontrar muy interesante, muy atractivo, que el lector no va a tener complicaciones en leer todo el documento. Nos dice que también dentro de sus ventajas se puede mencionar comprender y descubrir ideas, resaltar las relaciones importantes, facilitar la revisión y además permite recordar fácilmente los textos complejos. Esto se hace más evidente cuando el investigador estudia otro idioma, por ejemplo, para elaborar un resumen en inglés. Nos dice que también eso ayuda a facilitar cuando se estudia otro idioma. En este caso, ustedes que están llevando inglés y muchos lo dominan muy bien, entonces les es fácil realizar un resumen y que ese resumen lo entiendan no solo ustedes, sino las demás personas. Las partes de un ensayo son 5. Tenemos la número 1, que es el encabezado, donde va el título del texto, del documento o libro. También nos dice que debe colocar el nombre del autor o autores del libro, el editor, la ciudad y el año en que fue publicada el libro. Esto va al principio. No es como una ficha bibliográfica que va al final, no, sino que esta debe de ir al principio. Debe de ir lo primero, el título, el nombre del autor y el año en que fue editado el libro. En la lectura que yo les compartía, fíjense que se me fue por alto con colocarles el nombre del autor. Es un fragmento, pero les voy a compartir, si no hoy, les voy a compartir mañana para que ustedes lo tengan, para cuando hagan su resumen. También debe de ir una introducción. En la introducción nos dice que es la parte inicial donde se explica el desarrollo del contenido. Ahí se va a explicar de manera general en qué consiste la lectura. No solo una parte que a mí me gustó, no solo voy a escribir una línea o 2 líneas, no. Debo de escribir una introducción correcta. Yo creo que ustedes ya saben escribir esa introducción para que lo hagan correctamente. Si no, háganmelo saber para que yo les ayude en la siguiente clase. Luego debe ir el desarrollo. En él es el desenvolvimiento del cuerpo con las partes importantes de la estructura. Ahí vamos a escribir completamente todas las ideas principales que nosotros subrayamos, pero lo vamos a redactar con nuestro propio vocabulario. Nosotros vamos a ser los autores, nosotros vamos a redactar paso a paso cómo vamos a hacer eso. No solo es de copiar, este me gustó y eso voy a escribir. No, debe de escribirse con propias palabras. También encontramos la
la conclusión. En la conclusión es la parte final del trabajo en la cual se abordan las ideas principales. Ahí nosotros vamos a explicar por qué les gustó, por ejemplo, tal idea, lo escriben por qué, explican por qué, para que los lectores lo puedan comprender con facilidad. Luego está la bibliografía, que es donde ustedes encontraron esa lectura. Y en este caso va a ser, yo también les voy a compartir eso, la bibliografía, para que ustedes no tengan ningún inconveniente en colocar esos datos. Bueno, como actividad número 1, deben de realizar, primero van a leer la lectura que les compartí, la del pianista. Leen, luego van a elaborar un resumen de acuerdo a la estructura del resumen de 15 líneas, no más de 15 líneas, solo 15 líneas porque la lectura es como de 2 hojas o de hoja y media, entonces no es mucho. Eso es lo único que van a hacer, escribir un resumen de 15 líneas. Luego, el día miércoles vamos a pasar con las conclusiones y trabajan el resto. Bueno, únicamente cualquier duda, estoy a sus órdenes, déjenmelo en los comentarios para que yo pueda apoyarlos sin ningún inconveniente. ¿Sí? Muy bien, que el Señor los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.